Damas y caballeros que me escuchan, respetuosamente me dirijo a su conciencia desde el podium de mi alma para invitarlos a la reflexión evidente sobre este tema titulado Antropología Gnóstica. Como quiera que en los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en los últimos tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como en antaño, en el error simplista de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca debemos ignorar los principios gnósticos perceptibles en las sublimes culturas solares antes de que decayeran, y los cultos religiosos de los noas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chichas, incas, araucanos, quechuas, etc. de Indoamérica. Hablando muy francamente y sin embagues, diremos: la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennes universales. Incuestionablemente, gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos revelado a una élite. En el diccionario dice: gnosis es el conocimiento iluminado por excelencia revelado a una élite. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa, la meditación, la transmutación suprasexual, el conocimiento de que el sexo no solamente es una cancha de deportes, sino el lugar donde la vida nos puso en el tapete de la existencia a través de un esperma, un óvulo y nuestros progenitores padre-madre. Por tal motivo, existe la suprasexualidad desconocida por la raza humana y existe la infrasexualidad y la sexualidad normal. Así que el estudio de la suprasexualidad nos lleva, a través del gnosticismo, a verificar la cruda realidad por experiencia directa. La maldición desde un punto de vista científico y filosófico es un absurdo, pero debemos meditar y comprender en el Adán-Eva del Génesis hebraico el pecado original y la salida del paraíso por el mal uso del sexo al comernos la manzana y ponernos a fornicar. La muerte del mí mismo, desconocida por la psicología contemporánea y la psiquiatría, que aceptan que todas las aberraciones del ser humano, ira, odio, codicia, lujuria, infrasexualidad, asesinato, homicidio, mentira, engaño, orgullo, soberbia y etcétera, etcétera, como dijera Jesús el Cristo, aunque tuviera paladar de acero y lengua de hierro, nunca terminaría de enumerar las abominaciones que se cargan dentro. Entonces, la psicología acepta que todas esas conductas aberrantes que tiene la humanidad en estado decadente moral y espiritual actual son producto de reacciones nerviosas de las neuronas del cerebro. Esa tesis absurda es fruto de la ignorancia y del error, porque esa tesis es materialista, desconoce el alma,
la chispa inmortal, la conciencia, y además desconoce la psicología interior. Así como existe un espacio exterior tridimensional, existe un espacio psicológico interior. Repito, un espacio psicológico interior en cada criatura humana, vestida de cuerpo de hombre y de mujer. No se puede negar los espacios intermoleculares, los espacios interatómicos, los espacios que hay entre el núcleo y los electrones. Es como el Sol y los planetas en el macrocosmos. En el microcosmos, esos gigantescos espacios son el lugar donde habitan los agregados psíquicos infrahumanos que todos cargamos dentro y que son la causa del dolor y de la miseria humana con los que sufrimos y hacemos sufrir a los seres que amamos y a los semejantes. ¿Quién lo negaría? Así pues, que mediante la ciencia de la transmutación suprasexual podemos despertar los poderes creadores y conocer la esencia del Salvador salvados. Los misterios sexuales, el Cristo íntimo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el regreso al Edén perdido. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos citados forman parte del gnosticismo auténtico. Prenóstico es aquel que en forma concreta, evidente y específica presenta algún carácter en cierta manera detectable de sistemas gnósticos. Mas, en realidad, es ajena al gnosticismo revolucionario y es, sin embargo, gnóstico porque tiene un estado prenóstico incipiente. Protonóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza las corrientes pseudognósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a las concepciones que relacionan a la gnosis con el gnosticismo universal. El término gnostizante incuestionablemente se encuentra muy cerca a prenóstico por su significado. Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. No es más está en este tema aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso, filosófico, científico muy íntimo, natural y profundo de la conciencia del ser. El gnosticismo puro es esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Así que, si nosotros nos vamos a la antropología y estudiamos los manuscritos de Nag Hammadi que se encontraron en el desierto de Egipto, en unos recipientes de barro, los manuscritos de Nag Hammadi que están en el Museo de Antropología en el Cairo, irrefutable, real y verdadero, traducidos al inglés y a diferentes idiomas. Nosotros tenemos las traducciones en español de los manuscritos de Nag Hammadi. En todos ellos hay 12 manuscritos que hablan en hebreo, en arameo y en copto antiguo, escritos por cada uno de los 12 apóstoles, y todos enuncian que Jesús era gnóstico, irrefutable, irrefutable. Todos hablan y enseñan, los 12 apóstoles en sus 12 evangelios, el gnosticismo revolucionario de todos los tiempos,
pero son 70 manuscritos que se han encontrado en el desierto de Nag Hammadi. Esos manuscritos en copto antiguo. Entre uno de ellos está el manuscrito de María Magdalena, Marjan, discípula amada y esposa de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo no era un hombre castrado, célibe, afeminado, como nos lo quieren pintar las religiones materialistas. Abran los ojos. Jesús fue un hombre de carne y hueso. Era judío, y los judíos no eran célibes, castrados, volitivos, afeminados, masturbadores, infrasexuales. Como nos quieren pintar a un hombre solar, a un hombre Dios. Indudablemente que el gran manuscrito en copto antiguo es el de Pistis Sophia. La Pistis Sophia develada está en inglés y en español y la tengo en mis manos. Obviamente que en la Pistis Sophia fue escrita en un oasis en Dakla, Egipto, donde Jesús después de retirado se fue con 70 discípulos, porque tuvieron que huir de la invasión romana y de los sacerdotes perversos y homicidas judíos que lo asesinaron. Así pues, que durante 11 años en Dakla, en ese oasis, Jesús dictó al escriba, a Felipe el escriba, los diálogos entre él, María Magdalena, su esposa, y los 12 apóstoles. Ahí está. Cualquier persona del mundo que quiera la Pistis Sophia se la hago llegar en español y en inglés, traducida del copto, que está en el Museo de Antropología en Egipto, en el Cairo, donde se afirma en los volúmenes del Salvador, Yeshua ben Pandirá, como es su nombre en hebreo, Yeshua, Jesús ben Pandirá, el Mesías, el mensajero, las enseñanzas gnósticas, y él se ratifica como gnóstico. Los cleros decadentes y degeneraron, alteraron los 4 evangelios y rechazaron los otros 8 y los de María Magdalena. Los quemaron para crear dogmas materialistas en la psiquis de la conciencia humana. Y la tienen enajenada, embrutecida. Así pues, que Jesús fue gnóstico, Rama fue gnóstico, Krishna fue gnóstico, Buda fue gnóstico, Hermes Trimegistro fue gnóstico, Quetzalcóatl de México fue gnóstico, porque la gnosis es sabiduría por excelencia divina, expresándose en un mensajero de la luz a la conciencia humana colectiva. Bien. Incuestionablemente el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo intelectual decadente, que nada tiene que ver con las reflexiones conscientivas del alma y del ser. El correlato de este conocimiento es la infinita intimidad del ser en el alma. La razón del ser es el mismo ser. Solo el ser íntimo, la luz interior, puede conocerse a sí misma. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis, porque es la sabiduría. En la India, en el Tíbet, se llama ñaña, que traduce al latín gnosis o conocimiento. Y esto es irrefutable. El ser se puede revaluar, el alma se puede revaluar de su estado decadente en que se encuentra, conociéndose a sí misma. Y ese es la autognosis. Indudablemente, esta última en sí misma es la gnosis, el autoconocimiento del ser
es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo materialista y sus teorías y sus dogmas falsos. Así pues que autoconocimiento, autognosis, implica la autoaniquilación del yo psicológico como trabajo previo, urgente e impostergable. El yo psicológico de la gnosis nada tiene que ver con la psicología y la psiquiatría materialista que desconocen a Dios, que desconocen el alma, porque toda la maldad humana sale de las reacciones nerviosas del cerebro. Y a todos los enfermos les recetan drogas, sedantes, y les degenera el sistema nervioso. Nomás cooperan con los laboratorios para enriquecerlos. Y no curan a nadie, porque están más locos que los locos. Así pues, que la esencia, la conciencia, la luz interior, está embutida, embotellada, enfrascada entre diversos elementos que constituyen el ego. De la ira, del odio, de la lujuria, de la pereza, de la mentira, del fraude, del engaño, de la infrasexualidad, del homicidio, del genocidio, del ecocidio, del infanticidio y de toda la depravación que palpita en la mente y en la psiquis de esta raza degenerada y caduca que camina sobre la faz de la tierra. Mientras no se acepte que cargamos un yo demoníaco y perverso que personifica la pluralidad de los 7 pecados capitales, entonces jamás podremos tener paz y lograremos la felicidad. Porque ellos son la causa de la infelicidad, del dolor y la miseria humana. ¿Quién lo negaría? Así pues, ¿qué? Solamente disolviendo el yo animal, entidades psicológicas perversas que están en los espacios mentales, en los espacios emocionales, en los espacios psicológicos sexuales, en los espacios instintivos del ser humano, puede la esencia comprender la necesidad urgente de liberarse de esos inquilinos perversos que se cargan dentro. La gente está muy contenta con sus yoes demonios que carga dentro. ¿No dice pues el Evangelio Sagrado de los Apóstoles que Jesús sacó 7 demonios capitales de María Magdalena? Y cuando exorcizó a una persona posesa, ahí está escrito, le preguntó: ¿quién eres? A ese demonio que estaba en ese cuerpo, como en la película El Exorcista. ¿Quién eres? Y le contestó: soy Legión. Legiones de yoes mentales, legiones de yoes lujuriosos en el centro sexual, legiones de yoes en el centro emocional, instintivo y motor. Inquilinos perversos con figuras siniestras que habitan dentro de la psiquis humana. Esta es la gnosis psicológica que revolucionará la conciencia humana de aquellos que la acepten y la llevará por la ciencia de la paz y el amor. La inteligencia o nous, en su sentido, es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, pero se niega el intelectualismo racionalista con sus dogmas absurdos que nos han creado. La autognosis es el reconocimiento autognóstico del ser, saberse idéntico con su propio espíritu, es experimentar directamente lo conocido y lo desconocido en el fondo de la conciencia. Indudablemente, irrefutablemente, la gnosis por experiencia permite al alma sincera, al devoto, autorrealizarse íntegramente. No existe, para que quede claro en la conciencia que me escucha, el dogma predeterminado de la ortodoxia que nos embotella en deidades antropomórficas. Quiero decirle que las sectas muertas de Oriente y Occidente que han devaluado la doctrina gnóstica de Jesús el Cristo. La palabra Christos en latín es
fuego. En francés es crisol de fuego. Cristo el Salvador, Jesús, Yeshua Ben Pandirá, indudablemente jamás enseñó sobre un Dios antropomórfico sentado en un trono de ignominias, echando rayos y centellas con la ley sádica del talión, ojo por ojo, diente por diente, llena de venganza y amor, sentado en un trono, un Jehová antropomórfico sobre este pobre hormiguero humano castigándolo. Eso no es cierto. Eso no lo enseñó Jesús el Cristo. Eso no lo enseñó Siddhartha Gautama el Buda. Eso no lo enseñó Krishna. No lo enseñó Rama. No lo enseñó Hermes Trismegisto. No lo enseñó Milarepa. No lo enseñó ningún maestro de sabiduría que se haya encarnado en el planeta Tierra. Eso lo crearon las sectas muertas decadentes para intimidar a la raza humana y controlarla mediante el terror, el miedo y la imposición diabólica como existe actualmente. Indudablemente que en el gnosticismo acepta a un Dios. Ese Dios es Jehová Dios, que es una palabra española traducida del latín al hebreo antiguo. Yo tengo una Biblia hebrea antigua y tengo el Talmud egipcio. Aquí dice textualmente Yod He Bau He, traducido al latín y al español es Jehová Dios. Y Dios es Elohim. En el Antiguo Testamento de Moisés, Moisés amaba a Elohim, que tiene una desinencia femenina y masculina. Elo es femenino por O, y Jin es masculino, Dios y diosas. Toda religión, toda logia que excluya a Dios y diosas ha caído en el materialismo dialéctico. Indudablemente que la palabra Dios tiene una desinencia femenina al principio y una desinencia masculina al principio, la di, y os femenina, es Dios y diosa. Todas las religiones que no acepten esto, las vemos que han caído en la degeneración y en el materialismo. Bien, es bueno comprender profundamente que esa creación de un Dios antropomórfico, de un Jehová Dios sentado en un trono, bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, dio la creación del politeísmo, muchas deidades, muchos dioses, muchos principios creadores en diferentes clanes, culturas solares. Obviamente que los ángeles del judaísmo, los ángeles del Corán, los devas, los arcángeles, los devas griegos, romanos, incas, hindúes, los dioses de todas las culturas, son los mismos ángeles y arcángeles del cristianismo de Jesús el Cristo y de Mahoma. Esa pluralidad nos indica que Dios es unidad múltiple perfecta. Repito, Jehová Dios es unidad múltiple perfecta. Pero hay que comprender que el materialismo dialéctico de Lenin y de Marx y del comunismo actual y del capitalismo son el fruto, este materialismo, de ese Dios antropomórfico sentado en un trono de ignominias, que dio origen al materialismo dialéctico. Pero lo más increíble de todo es que ese Carlos Marx, que lo escribió, ruso,
Era un sacerdote rabino judío, y cuando murió le hicieron exequias de rabino judío. No quiero que me crean, averígüenlo ustedes mismos. Le hicieron exequias de rabino judío. Así pues, que se ha creado un materialismo a través de haber formado las religiones y los líderes del mundo un Dios antropomórfico, terrible. Y también el politeísmo, con una cantidad de dioses e inventados otros por la mente humana, llegó al materialismo también a la raza humana. Indudablemente que el gnosticismo revolucionario implica un monoteísmo polista integral, un monoteísmo, un solo Dios polista integral, porque Dios es dioses, porque Dios es unidad múltiple perfecta, y eso no se puede negar. Existen principios creadores en la naturaleza en la que nos movemos y tenemos el ser. Somos simples parásitos dentro del cuerpo de un ser inteligente, la madre naturaleza del mundo. Maha Kundalini, como le dicen los tibetanos y los indostanes gnósticos. Este ser tiene principios inteligentes. Miren una planta de rosa, un árbol que da frutas, una flor, millones de plantas, millones de especies, de aves, de insectos, de peces en el agua, millones de seres humanos, en que palpitan principios creadores dirigidos por principios inteligentes, despreciados y desconocidos y abolidos por las religiones materialistas y la antropología materialista. La antropología materialista es enemiga de Dios, como la psicología. Le quitó el alma al ser humano. Le inventaron el dogma en las universidades, en las escuelas y colegios a los pobres jóvenes que nosotros descendemos de monos, changos, micos, catarrinos, de los hombres de Java, de Neandertal, de Cromañón, y todas las genealogías absurdas de burro, de Haeckel, de Darwin y de todos los demás. Y estaré buscando el eslabón perdido entre el hombre y esos antropoides y animalescos. Nunca lo van a encontrar, jamás lo encontrarán. El hombre verdadero tiene alma de ángel, como Jesús el Cristo, como Buda, como Mahoma, como los dioses que se han encarnado por la gracia de Jehová Dios, el Dios creador, para dar un mensaje a la humanidad. Pero los han asesinado. A Jesús lo asesinaron y lo crucificaron y lo torturaron. Al Buda le dieron veneno. A Milarepa lo envenenaron. Apolonio de Tiana murió en una inmunda cárcel, en un calabozo de la Inquisición. Odia esta raza con esas religiones falsas a los hombres que han venido a traerle los misterios gnósticos de la luz y luego los acomodan a su manera, no para dogmatizar, enajenar, embrutecer, manejar como esclavos a los pobres seres humanos. ¡Qué barbaridad! Entonces el politeísmo monista integral es el fundamento de la doctrina gnóstica. Dios en griego es Theos, en latín es Deus y en sánscrito es Deva, palabra que traduce ángeles, arcángeles, serafines, potestades, tronos, exaltaciones, virtudes, principios creadores, o como queramos llamarlos, que tienen realidad en las dimensiones superiores de la naturaleza, a las cuales no tenemos acceso, porque tenemos cerrados los sentidos del alma. Estamos ciegos para Dios, sordos para Dios, mudos para Dios y paralíticos para Dios, debido a toda esa cantidad de yoes demonios que cargamos dentro y perversos, de odio, de ira, de lujuria, de mentira, de perversidad,
que tienen embrutecida nuestra alma, condicionada a pecar, a sufrir y a hacer sufrir a los que amamos. ¿Quién lo negaría? Así pues, ¿qué? El ejército de la voz, la gran palabra, el verbo de San Juan, el logos creador, es unidad múltiple perfecta. Dios es unidad múltiple perfecta. Es un politeísmo monista integral que debe despertarse en la conciencia de todo ser humano para que tenga paz y felicidad y resplandezca la luz sobre la faz de la tierra. Hasta aquí mis palabras. Paz inverencial, queridos hermanos de Radio IQ. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Iniciamos esta transmisión totalmente en vivo. Vamos a dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Para ello tenemos a nuestro hermano abad de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, que ya se encuentra con nosotros, discípulo directo del Cristo Samael y coordinador de las actividades internacionales de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, nuestro hermano abad Fernando Moya, que ya está con nosotros, al cual le damos un gran abrazo con nuestra alma y nuestro corazón. Gracias, Saraí. Paz inverencial para todos. Aquí estamos, pues, para recibir sus preguntas y antes agradecer a los moderadores de la radio, Jesús, misionero, y su hija Saraí, que sirven de vehículos para que la doctrina gnóstica de Cristo Samael se expanda a través de la radio en la conciencia humana colectiva. Adelante, pues, con las preguntas. La primera pregunta, hermano abad, es de nuestra hermana Nancy, a la cual enviamos un gran abrazo. Ella dice: paz inverencial, hermano abad. Mi pregunta es: ¿quiere decir que si no hubieran los sacerdotes destruido las enseñanzas que Jesús el Cristo era gnóstico, en estos momentos la gnosis fuera reconocida universalmente aquí en la tierra y no se hubiera desviado la humanidad? Muy interesante la pregunta. Me explicó el bendito Samael de labio a oído, y está escrito en uno de sus libros y en conferencia, que cuando los judíos, rabinos, agnósticos, tenebrosos, y los romanos, genocidas y homicidas, asesinaron el cuerpo del avatara de Piscis, nada menos que del avatara de Piscis, del gran Kabir, Yeshua ben Pandirá. Entonces, en el instante en que le clavaron la lanza en el corazón, y él dijo: me oculto ante la prealba de tu presencia, y sacó su alma de su cuerpo, entonces comenzó a hacer terremotos espantosos en Jerusalén hasta casi las 9 de la noche. Fueron 6 horas. Las primeras 3 horas todo el palacio de Pilato se cayó, todos los templos de los rabinos quedaron en tierra, escombros. Jerusalén fue destruida por terremotos terribles. Y la logia blanca del planeta Tierra, la orden sacerdotal de Sorocotora, y Bhagavan Aklaiba, el jefe supremo, al ver que asesinaron a la avatara de Piscis, cerraron las puertas de los misterios. Esos misterios gnósticos de la luz ya no se entregarían en público, sino de labio a oído, a través de los discípulos del Maestro Jesús y de Jesús mismo. Entonces, de todas formas, en Nag Hammadi se encontraron 70 pergaminos o papiros escritos en copto antiguo, porque Jesús durante 11 años, como dice la Pistisofía de Velada, estuvo dictándole a Felipe, el escriba, y se reunió con los 12 apóstoles cuando resucitó, y eran 70 discípulos, me decía el maestro Samael, en total, con sus familias y hijos, y salieron de Egipto, porque los romanos y los judíos homicidas estaban sobre toda la población gnóstica de las comunidades que había alrededor. Entonces emigraron a diferentes lugares, y Jesús se fue a Dacla, a un desierto. En Dacla hay imágenes de Jesús, fotos en las paredes, pues, y pintura de los 12 salvadores. Y en esos 11 años le dictó los diálogos
entre él y Jesús y sus discípulos y María Magdalena fueron escritos por Felipe. Esos diálogos quedaron en copto y están traducidos al inglés y al español, y los manuscritos están en el Museo de Antropología en el Cairo. Juan el Evangelista, el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, él emigró a Grecia y en la isla de Patmos transcribió los 12, porque él trajo copia de los 12 manuscritos. Él es un escriba extraordinario. Él trajo copia de los 12 manuscritos de cada uno de los 12 apóstoles. Trajo el manuscrito de María Magdalena como esposa de Jesús el Cristo, y otros más que fueron traducidos y quedaron en Grecia, y que la iglesia inquisidora romana de esos tiempos, que andaba asesinando a los cátaros y a todos los gnósticos del mundo, con los romanos, entonces se apropiaron de esos manuscritos y están en el Vaticano. En la biblioteca del Vaticano está la Pistis Sophia, en copto antiguo, y ellos la hicieron traducir al griego. Entonces, la crucifixión de Cristo cerró las puertas de los misterios, y la logia tenebrosa romana de esos tiempos, pues quemó en todas partes quemó las bibliotecas donde se hablaba de la gnosis y de Jesús como gnóstico, y así se cerraron las puertas de misterios. Se comunicó la gnosis de labio a oído, y así ha permanecido hasta que llegó el Avatara de Acuario, Samael, y se habla claro al público, sin temor alguno. Otra pregunta. Gracias, hermano. La siguiente pregunta la realiza nuestra hermana Vero, a la cual le enviamos también un gran abrazo. Y dice: paz inverencial, hermano, mi pregunta es: ¿cómo te puedes dar cuenta de que un documento no está alterado? Bueno, no sabemos a qué clase de documento se refiere usted, pero le quiero decir que los 4 evangelios están adulterados por muchas manos. Cada religión, pseudo religión judía, porque todas las religiones cristianas son judías, entiendan eso, son judías, agarren el rollo. Toda esa cantidad de pseudo religiones han adulterado los 4 evangelios, y cada uno lo ha acomodado a su manera, dejando párrafos con fundamentos, pero está castrada totalmente pues el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es la cruda realidad de los hechos. Entonces, el único documento que hay puro y limpio en este momento es la Pistis Sophia develada por el maestro Samael, que está al aire, en que se habla de los diálogos y los volúmenes de Jesús con María Magdalena y los 12 apóstoles, y está en nuestro poder pues de todos los hermanos gnósticos de la tierra, y la tenemos en inglés, en brasilero, en francés, en diferentes idiomas. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano. La siguiente pregunta la realiza nuestra hermana Juanis, a la cual enviamos un saludo, y dice: paz inverencial, hermano, mi pregunta es: ¿la gnosis ha sido y será la religión verdadera, ya que es el Cristo el que ha dado a conocer a la humanidad, por lo que solo la gnosis es el camino verdadero para regresar a la casa de nuestro Padre? La gnosis es sabiduría por excelencia, como dice el maestro Samael. En el diccionario Larousse dice lo mismo, es sabiduría por excelencia revelada o una élite. Lograr la sabiduría dentro de nosotros mismos solamente es posible con el bautismo suprasexual para aniquilar el ego animal. Cuando se recupera el alma totalmente dentro de los agregados psíquicos inhumanos de los 7 pecados capitales pluralizados, entonces se logra con esas chispas diamantinas integrarlas, y en cada una hay conocimiento, y ese conocimiento es gnosis, y todas esas chispas, esos luceros forman una unidad de luz tremenda, y esa es la pistisofía integrada. Es la verdadera sabiduría de Dios en el alma. Por tal motivo, pues lograr la sabiduría es posible recuperando el alma. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Joel, a quien enviamos también un saludo, dice: paz inverencial, hermano Abad. Mi pregunta es:
¿Cuál es el motivo por el cual quieren expresar la imagen del Cristo de Jesús el Cristo, como afeminado y no como un hombre verdadero? Bueno, eso es un punto espinoso que realmente hay que comprender de fondo. Todos los clanes judíos de Israel de ahora, de hace 500, 1000 y 2000 y 3000 años para atrás, todos los judíos se casaban, tenían hijos, todos. Los apóstoles todos eran hombres y se casaron con mujeres y tuvieron hijos, pero ellas eran alquimistas, transmutaban y aniquilaban el ego y servían a la humanidad. Entonces, cuando nació el catolicismo romano, ese gran emperador romano que mandó a hacer la Pistisofía. Entonces ese emperador romano, en el año 360 de la era de los primeros años, creó una religión con los principios gnósticos, pero política y económica y feudal. Y de ahí dio origen a la iglesia romana. La palabra Cristo en el latín significa fuego. Cristo es el fuego del fuego, es la llama de la llama. La palabra INRI en la parte de arriba de la cruz de Jesús que le pusieron es Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. En latín, Cristo es crisol de fundición, fuego. Entonces la palabra Cristo vino a conocerse en 500 años, 360 años, cuando se hizo en el concilio de Nicea el primer concilio para crear una religión con principios gnósticos. Todavía no se llamaba cristiana, ni a Jesús le decían Cristo. Cristo era el Mesías, Cristo era el Salvador. Yeshua ben Pandirá es el esposo de Marján, hijo de Yosef. Así pues, de que a medida que nació el feudalismo romano, inquisidor, que llenó de dolor y miseria a toda Europa y el Medio Oriente, sembrando su religión por el temor y el terror, y creando dogmas absurdos, fanatizando a la gente por el terror feudal, pues pintaron a un Jesús castrado, volitivo. Ahí lo pintan en cuadros afeminados. ¡Qué vulgaridad esta raza humana! Si Jesús fue todo un hombre, de cuerpo, de carne y hueso. Y su esposa fue María Magdalena. Para nosotros los gnósticos sabemos que es María Magdalena. El que quiera que se estudie la Pistisofía, para que vea los diálogos que tenía con su mujer y la inteligencia de mujer, que el mismo clero romano la puso como una prostituta. Ahí pusieron que era una prostituta arrepentida. Ellos adulteraron, los dominicos de la Inquisición adulteraron los evangelios, los 4 evangelios, y la pusieron como una prostituta. E Inocencio III fue el que creó el celibato en el concilio de Trento en el año 1100 y tanto 90. Hizo un concilio, convocó a todas las a los clérigos de Europa y de Medio Oriente, y hizo una bula papal y decretó que abolía el matrimonio de los obispos, de los sacerdotes, de los cardenales y de los papas. Porque de ahí para atrás, acuérdense que los Borgia eran casados, todos los papas eran casados, todos los cardenales eran casados, todos los sacerdotes eran casados hasta el año 1190. Por favor, eso está en internet. Estudies en Inocencio III. Entonces, él ordenó el celibato tipo yoga indostán, degenerado, y creó pues establecer la imagen de que Jesús era célibe, y el celibato pues no lo puede cumplir nadie. Jesús no era un célibe castrado volitivo, era un hombre de carne y hueso que amaba a la humanidad y amó profundamente a su esposa. Fue un suprasexual, 100%. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, hermano.
La siguiente pregunta la comparte nuestro hermano Daniel, que también enviamos un gran saludo, y dice: paz inverencial, hermano Abad, mi pregunta es, ¿por qué las religiones consideran a la Pistisofía como un libro apócrifo? Bueno, eso es la ignorancia del materialismo de las religiones, pseudoreligiones materialistas, hipócritas y fariseas. Apócrifo porque es desconocido, porque no saben qué es. Y gente fornicaria, pecadora común y corriente, no importa la religión que pertenezca, que no aniquilan el yo, que gustan del bacanal y de la orgía sexual, pues ¿qué van a entender Pistisofía? Eso es para iniciados, para gente que verdaderamente está sintonizada con la frecuencia de la luz. Y eso es todo. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Osvaldo y nuestra hermana Elba de Irapuato, a quienes les enviamos un gran saludo. Y dice: el bendito maestro Samael habla sobre las 5 razas que han existido en el mundo. Al pasar de una raza a otra, ¿hay algún cambio en el hombre al pertenecer a una raza diferente? Bueno, el maestro habla que todo mundo da 7 grandes razas raíces y cada raza raíz tiene 7 subrazas. Ahora estamos en la 5ª raza raíz citada por la piedra del sol, que están los 5 jeroglíficos alrededor de Tonatiuh, el que tiene la lengua afuera, el verbo de oro, el verbo de San Juan. Entonces, entre raza y raza y sus razas hay cambios filosóficos, científicos, artísticos, de cultura. Y al final de las razas, normalmente la mayoría cae en involución, como ahora esta raza, degenerada y caduca que camina sobre la faz de la tierra, llena de maldad hasta el tuétano. Otra pregunta. La segunda pregunta de nuestros hermanos Osvaldo y Elba dice: si en el transcurso de la vida han desaparecido gran cantidad de seres vivos, ¿cómo es que el hombre no lo ha hecho? Es muy interesante esa pregunta, hermanos. Pues realmente, como dice el maestro, desaparecieron los dinosaurios en esos periodos Jurásico, Cretácico, etcétera. Y el hombre siguió existiendo en esa época, aunque la religión materialista, antropológica, de los antropólogos materialistas, digan que no es cierto, que el hombre existe hace 3.000, 4 años o 4.000 años, que salió del hombre de Java, de Cromañón, de Nerdental, de las ignorantes teorías de Haeckel, de Engels, toda esa gente. Entonces, pues realmente el verdadero hombre siempre ha existido y seguirá existiendo. Y cuando viene la decadencia de las razas, pues se forman estas razas subhumanas como la que puebla la faz de la tierra. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta la realiza nuestra hermana Judith Ramos, a quien enviamos un saludo. Dice: ¿por qué los mayas fueron tan precisos en sus profecías? ¿Qué cosas hacían para poder describir ciertos eventos con tanta exactitud, como eclipses, etcétera? Bueno, porque ante todo eran iniciados de la serpiente. Ellos amaban a Hunab-Kup, el dios creador del universo, y a Ichel, la diosa de la misericordia. Entonces ellos eran sabios porque pues transmutaban y conocían los misterios gnósticos de la luz. Amaban a Kukulcán. Kukulcán es la serpiente emplumada, es Quetzalcóatl, el Cristo cósmico, encarnado, humanizado. Entonces, obviamente que por eso ellos eran sabios, porque eran gnósticos. Y por eso podían predecir el conocimiento de las estrellas, de los eclipses, de las épocas y todo eso. Eran videntes verdaderos, pues, no pseudovidentes. Otra pregunta. Gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Jesús Sandoval. Él dice: hermano Abad, paz inverencial, ¿por qué el Cristo Samael nos dice que si un alma se quiere autorrealizar, es necesario que estudie antropología gnóstica? ¿Nos podría hablar un poco sobre este punto, por favor? Bueno, eso es cierto. El que no estudia antropología gnóstica jamás conocerá los caracteres gnósticos del conocimiento verdadero. Porque en todas las culturas,
griega, romana, druida, celta, china, coreana, inca, maya, todas las culturas del mundo tienen monolitos, escritos, escrituras, templos, pirámides, donde están los caracteres gnósticos. Entonces, para poder aprender a leer los caracteres gnósticos hay que tener la luz de la conciencia desarrollada para poder ver las verdades contenidas en los papiros, en los códices, en todo lo que nos dejaron nuestros antepasados. La sabiduría está en todas partes, pero la gente no la ve porque tiene el cerebro degenerado. Cada vez que alguien eyacula, ordeña el cerebro como cuando una persona agarra la teta de una vaca y la exprime para que le salga leche. Entonces el espasmo del orgasmo comprime la masa vital cerebral, el jugo nervioso, y lo manda a la médula. Comprime la médula y comprime las glándulas sexuales y las vesículas y saca el enseminis del cuerpo. Entonces una humanidad que está totalmente degenerada porque su cerebro no tiene resonancia, pues no puede ver las verdades contenidas en los monolitos, en los escritos, en las figuras antropológicas. La gnosis está en todas partes, facilísima de ver, pero para los gnósticos, como la humanidad se materializó tanto por el pecado de la fornicación, pues no tiene resonancia a la luz. Ellos ni creen en la luz, ni creen en el diablo. Ellos viven en el bacanal, dormidos, en el miedo, enajenados, y eso es todo. Otra pregunta. Gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Antaris y dice: hermano Paz Inverencial, el Cristo Samael nos menciona sobre la sabiduría de los siglos, que queda impregnada en los monolitos, en los templos, pirámides, mayas, aztecas. Por ese motivo se le observa en algunas fotografías al Cristo Samael meditando en zonas arqueológicas. ¿Qué nos podría compartir? Gracias. Bueno, el maestro hacía peregrinajes a Teotihuacán, a Chichén Itzá, a Palenque, entre los mayas, en épocas, y pues meditaba ante esas deidades cósmicas que representan a los dioses mayas, a los dioses aztecas, y a la vez daba instrucción con los estudiantes que lo acompañaban sobre la interpretación filosófica, científica, artística de los monolitos, de las esculturas, de las pirámides, de los templos, de los códices, y eso fue lo que estuvo haciendo. Entonces, de verdad que hay que estudiar antropología, el libro de antropología gnóstica, la doctrina secreta de Anagua, hermano, por favor. Otra pregunta. Gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta, hermano. Visitando zonas arqueológicas, hermano, he podido ver que hay pirámides en las cuales no se pueden entrar. Hay solo unos pequeños orificios donde cabían serpientes, nada más. Y en otras pirámides, hermano, no se puede entrar porque son como subterráneas, pero no hay escaleras para bajar. ¿Cómo hacían uso de estas pirámides nuestros antiguos antepasados? Bueno, ellos eran ingenieros, arquitectos, hiperespacial, gente con una supratecnología impresionante. Teotihuacán está construida desde la época de la Atlántida, hace miles de siglos. Ellos dicen que eso fue hace 350 años, todas las pirámides mayas. Imagínense esa antropología materialista. Se parece sus conceptos y sus opiniones rancias a la gente del planeta de los simios. ¿Se acuerdan de esa película? Así es la antropología materialista. Entonces, dentro de las pirámides, toda pirámide es hueca. Abajo, en el subterráneo, hay construcciones, hay túneles, hay templos, hay ciudadelas, que la pala de los arqueólogos y los escáneres computarizados no podrán dar con ellos porque están protegidos por fuerzas poderosas para que no sean descubiertas. Entonces, ellos tenían puertas y entradas, túneles, corredizos perfectos para entrar, salir, hicieron túneles de respiración, todo para sus ciudades subterráneas. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Luis, a quien le enviamos un saludo. Él dice: paz inmerencial, hermano, por todo, gracias por todo lo que nos comparte a nuestras almas. Mi pregunta es: ¿qué es inteligencia nous y cómo se obtiene? Gracias por todo. La inteligencia nous
Es la conciencia superlativa del ser. Es la razón objetiva del ser en el alma. La razón objetiva del Cristo íntimo, de la madre Eros y de todas las partes del ser en el alma es la conciencia superlativa. Y la razón objetiva también. Eso se logra a medida que se va despertando la conciencia, o sea, se va liberando el alma del ego animal al eliminarlo con el fuego sagrado. Entonces adviene nous, sabiduría por excelencia, o gnosis. Eso es todo, así de sencillo. Gracias, hermano Abad. La siguiente pregunta la realiza nuestra hermana Rosario, a quien le enviamos un gran saludo. Ella dice, hermano, la antropología gnóstica del Cristo Samael, a las partes del ser que hacen esa unidad múltiple perfecta de Jehová. El Padre, la Madre, el Espíritu Santo, el Cristo, los 12 salvadores, los 24 invisibles, los 7 ángeles del Apocalipsis están dentro de cada ser, con su alma humana y cuerpo humano. Entonces, como la raza no conoce eso, pues no sabe cómo asimilar esos principios divinos. Pero en un maestro despierto, en un maestro como el maestro Samael despierto, todas esas partes del ser forman una unidad múltiple perfecta. Y en el mundo tridimensional euclidiano, en las diferentes religiones, Jehová Dios es unidad múltiple perfecta para nosotros los gnósticos, porque Dios Jehová Uje. A mí me dijo, es la cuando al hablarme de la pirámide de Teotihuacán, me dijo, mire, tiene cuatro peldaños gigantes dentro de sus escaleras. Esos son Yod, He, Vav, He, al estilo judío, hebreo gnóstico antiguo. Es la Trinidad dentro de la unidad. Y eso es Jehová Dios. Comprendido correctamente. Pues, otra pregunta. Muchas gracias, hermano. La segunda pregunta de nuestra hermana Rosario es, ¿por qué se ha difamado a todos los seres de luz que han pisado la tierra? No, pues eso, sencillamente existe la logia negra y la logia blanca. La logia negra son todos los clanes, brujos, hechiceros, magos negros encarnados con cuerpo físico, que manejan todas las religiones muertas que existen en la tierra, los clanes, pseudo-religiones, y las hacen aparecer blancas para robarse las almas y llevarlas al abismo. Y obviamente que ellos odian la luz, odian la gnosis, porque es la sabiduría. Eso es obvio. Afortunadamente Yahvé fue encerrado en el abismo por el maestro y sus ángeles. Ahí dice Juan el Evangelista que el jinete del caballo blanco, Samael, captura a la bestia del Apocalipsis y la encierra. Entonces, como este es el final del Kali Yuga, pues esas fichas negras están encarnadas en cuerpos humanos que gobiernan este mundo. Este mundo está gobernado por fichas negras. Por eso hay genocidio, ecocidio, homicidio contra la naturaleza, contra sí mismo, sin ningún respeto por la vida y toda la depravación que existe, el bacanal y la orgía. Otra pregunta. Gracias, hermano. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Moisés, a quien le enviamos un gran abrazo desde Irapuato. Y dice, paz inmerencial, hermano, un abrazo y saludo. Mi pregunta es, ¿existe alguna relación con los 12 evangelios de cada uno de los apóstoles con los 12 trabajos de Hércules? Sí, eso lo explica el maestro Samael. Obviamente hay una relación. Por ejemplo, Pedro, que es patar en hebreo, pitar, pira de fuego, piedra, roca de escándalo para los perversos. Y el cerrajero, el que tiene las 2 llaves, aparece con 2 llaves, la llave de plata y la de oro del sistema seminal que abre las puertas para que los ungidos se bañen con el agua lustral de la simiente en la transmutación sexual, con la aniquilación del ego. Entonces cada uno de los 12 apóstoles tiene que ver con los trabajos de Hércules. Eso es obvio, hay que estudiarlo. Eso está en Pistisofía, en el 5º libro. Otra pregunta. Gracias, hermano Abad.
La siguiente pregunta la realiza nuestra hermana Margarita Zúñiga. Dice, gracias hermano por esta bella conferencia. ¿Por qué la leyenda de Quetzalcóatl se dice que él, convertido en hormiga, rescató los huesos de sus antepasados? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que él rescató el bodhisattva, la parte humana, rescató las partículas de luz que habían caído por la transgresión y se restableció. O sea, nació un hombre por allá cerca de Tepoztlán, a 1 hora de Tepoztlán, México, cerca de Cuernavaca, Tepoztlán, que se llamó Seacal, Uno Carrizo, en idioma azteca náhuatl. Seacal, caña, Uno Carrizo. Este Seacal, un hombre de carne y hueso, desde niño lo cultivaron dentro de los misterios de la Orden del Jaguar y luego de la Orden del Águila, y él se casó, tuvo su sacerdotisa, como dicen las crónicas, y él se autorrealizó y encarnó a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl no es una persona. Cristo no es una persona histórica ni presente. Es un individuo que se autorrealiza y se reencarna en una mujer o en un hombre. Y eso es todo. Entonces, nuestro señor Quetzalcóatl trajo la doctrina gnóstica como avatara de México y la enseñó limpia y puramente. Es así pues de que esa es mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza nuestro hermano Glenn sobre los Anunnaki, que son un grupo de deidades sumerias y acadias. Él dice, hermano Abad, ¿a qué raza interestelar pertenecen los Anunnakis tan frecuentemente mencionados en Internet? Gracias infinitas por compartir con nosotros paz inverencial. Bueno, los medos y los persas, los hunos y los... esa misma cultura es Irán, los anatolios, hermano, ¿sí? Los hunos, los sufis, los mismos. Esa cultura viene de la Atlántida. Se restablecieron esos cultos antiguos cuando Babilonia la Grande no había caído en la abominación. Entonces, obviamente que hay ufólogos, médiums, pseudovidentes, médiums espiritistas, que hablan de los Anunnaki que vinieron de las estrellas, y los pintan como con cabezas largas y ojos de mosca. Interpretan la antropología gnóstica en una forma materialista y depravada de monstruos, porque no hay más monstruos que los que nosotros cargamos dentro. El monstruo de la ira, no creo que sea muy bonito psicológicamente. El del odio, pues imagínese. El de la mentira, el de la falsedad, el del crimen, esos son monstruos. Entonces esos ufólogos proyectan sus propios monstruos conectados con clanes de la logia negra y dicen que esos Anunnaki son extraterrestres y tal cosa. Una cosa es que a la Tierra hayan venido razas de las Pléyades, de la constelación de Orión, de otras constelaciones, de Tauro, etcétera, porque este sistema solar pues pertenece a la constelación de Tauro. Entonces, en cada planeta, pues en diferentes épocas de las 7 subrazas, de las grandes razas, vienen visitas de los seres de otros mundos y llegan a los palacios de los reyes, porque los reyes son gnósticos desarrollados, hombres solares, y muchas de esas culturas se quedan y comparten su sabiduría, y eso queda como Anunnaki, como druidas, como celtas, como muchas culturas del mundo que vinieron de las Pléyades, de Orión, etc. Pero todo eso se refiere a esas culturas, esas de Medio Oriente. Son gente pues de las Pléyades. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano Abad. Esta sería la última pregunta que hay. Es de parte de nuestra hermana Leonila, a la cual enviamos un gran saludo. Ella dice, paz inverencial, hermano, ¿con qué intención
no se habla en la Biblia hebrea de las esposas sacerdotisas de los apóstoles. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso fue borrado con los manuscritos y los documentos que habían en Jerusalén, en la biblioteca de Alejandría. Todo fue quemado intencionalmente para pintarlos castrados. Por eso ellos odian a la mujer. Ellos odian por su celibato, odian a la mujer. ¿Sí? Eso fue intencionalmente, ¿sí? Pero no saben que nacieron de la mujer, bendita predestinación, que ella es la naturaleza, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues, para canalizar a la gente por un falso celibato que nadie puede cumplir. El que practica el celibato se hace el más abyecto esclavo del sexo, masturbadores, infrasexuales, etcétera, etcétera. Eso es falso. El celibato es mentira, nadie lo cumple. Bueno, agradezco infinitamente las preguntas que hicieron todos. Esas preguntas quedan registradas, se escriben, quedan en la radio, se hacen como libro con la conferencia y sirven para hacer la misión a la humanidad. Esta conferencia será subida a YouTube con las preguntas, y la pregunta es una ilustración para la conciencia de todos. Gracias infinitas por sus preguntas, y que la fuerza, el amor y el poder de Cristo Samael reine en sus corazones. Gracias, hermana Saraí, por su asistencia a esta conferencia. Muchísimas gracias, hermano, a usted, a su ser, a su alma, por todo este aprendizaje que hoy nos llevamos, por toda esta luz que hoy, con todas sus palabras y esta disertación, le ha aportado a nuestras almas. Muchísimas gracias. Bueno, claro que sí, estamos para servir. Entonces nos encontramos con la ayuda de Dios la otra semana. Que así sea. Paz inverencial. Paz inverencial.